Muy buenos días, esto es Exitosa 95.5 de la FM, soy Nicolás Lúcar, estamos conectados en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Exitosa es la radio del Perú. Exitosa. Estamos al borde del censo nacional, por eso nuestra interrogante, nuestra pregunta para las redes sociales el día de hoy: ¿está usted preparado para el censo? ¿No sabe que no va a poder moverse de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde? ¿Sabe qué hacer? ¿Sabe usted de qué se trata? Denos su opinión, denos su punto de vista, sus críticas, sus sugerencias en el Facebook de Exitosa Noticias y en el Twitter @ExitosaPE. Si todo sale conforme a lo planeado, y espero que sea así, el doctor Aníbal Sánchez, presidente del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el organizador del censo, tras terminar su conferencia de prensa, va a venir hacia Radio Exitosa para contestar todas las interrogantes de nuestros oyentes. En eso nos hemos comprometido, por lo menos, ¿no? Así tendrá que ser. Pero vamos a empezar el programa del día de hoy con una entrevista especial de una persona que no sale a los medios hace un tiempo relativamente largo. Se trata de Julio Guzmán, quien fuera candidato a la presidencia de la República y quien hubiera pasado, según las proyecciones de las encuestadoras, a la segunda vuelta si no hubiera sido eliminado con una operación más bien administrativa. Julio, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Feliz de estar acá nuevamente. ¿Por qué no nos cuentas, para empezar, Julio, en qué punto están ustedes? Porque tú estás inscribiendo un nuevo partido, ¿no es cierto? Sí. En realidad estamos muy contentos porque justamente acabamos de regresar de El Cusco, en donde se llevó a cabo la segunda cumbre morada, que es la Asamblea Nacional. Y te puedo decir que al día de hoy nosotros ya somos un partido. Tenemos bases en las 25 regiones y hemos constituido 103 comités provinciales con todos los requisitos que nos piden las autoridades electorales. ¿Cuántas dices? ¿100? Sí, las autoridades nos solicitan 65 es el mínimo, ¿no es cierto? en un mínimo de 16 regiones y nosotros hemos constituido 103 en 25 regiones. ¿Esto qué te dice? Que el día de hoy somos una organización de verdad. Tenemos más de 1.100 autoridades y 7.000 militantes formalmente inscritos en nuestro partido. Lo que nosotros vamos a hacer con la inscripción es simplemente formalizar algo que ya es una realidad. Nosotros tenemos un partido a nivel nacional con representación en muchísimas provincias. Yo personalmente, Exitosa. Nicolás, he visitado 96 provincias. En el último año y medio he estado físicamente en 96 provincias. Tenemos un programa de formación política en donde 850 militantes ya están graduados. Tenemos un programa de filtros, que te lo comenté la última vez que conversamos. Hoy día tenemos 400 militantes que ya están filtrados, con antecedentes policiales, crediticios, etcétera. Tenemos un programa de incorporación morada. Nuestros equipos técnicos... Ahora, ¿cómo se va a llamar el partido? Es el Partido Morado, tal cual como le hemos dicho. Nada más, el Partido Morado. Partido Morado. ¿Y sabes por qué es morado, no? El color morado. Porque nosotros somos el Centro Republicano. Y el Centro Republicano, como comprenderás, está en el medio y la izquierda siempre ha sido representada por el color rojo, la derecha por el color azul. Nosotros, estando en el centro, somos justamente el centro entre el rojo y azul, que es el morado. Está bien. El Centro Republicano. Ahora, está pasando una cosa que uno no entiende. Se supone que hay 22 partidos inscritos en el Perú. Y yo, la verdad, me lo pregunto todos los días, ¿dónde diablos están esos 22 partidos? Porque realidad, uno no los encuentra. Es decir, yo me pregunto, ¿esos 22 partidos tienen comités? ¿Esos partidos tienen militantes en actividad? ¿Esos partidos existen realmente o son simplemente un registro en el Jurado Nacional de Elecciones que te sirve para negociar cuando hay elecciones? Depende qué definas como partido. Si tú defines como partido un registro electoral, entonces hay 22. Pero si defines un partido como un grupo de gente, un colectivo que tiene una ideología, que tiene una visión de país, que además hay representatividad nacional, pero además de eso que las bases estén activas, pero además de eso que estén haciendo políticas en sus territorios, entonces hay muy pocos. Realmente son la gran minoría. Por eso yo quiero ser muy claro de decirle a todos los peruanos que el problema no es la cantidad de partidos, sino la calidad de los partidos. Ya, pero vamos a entrar a eso, a discutir, porque yo ayer precisamente llamaba la atención sobre ese tema. Es decir,
que al final el programa del partido es: yo quiero que mi candidato sea presidente. Ya, bueno, y después cuando sea presidente, bueno, ya veremos, seguiremos haciendo lo mismo que los otros, o diremos una cosa y haremos lo contrario cuando no importan los programas, ¿no? Entonces, al final, tu programa es tu candidato, ¿no? Y ahí a la repartija, porque llegas al poder y empiezas a repartir los cargos entre los que fueron leales a ti. Pero en fin, yo quiero centrarme en esta primera parte de la entrevista, en esta situación que se está generando por la legislación de partidos políticos, ¿no es cierto? Por la manera como se está enfrentando la discusión, porque lo razonable hubiera sido una discusión sobre el paquete legislativo, ¿no es cierto?, sobre lo que son los partidos y lo que deberían ser los partidos, y todo lo que debe regular la vida de un partido, tanto desde el vista democrático como moral, como programático, y en el otro lado la legislación electoral, ¿no es cierto?, los procedimientos, requisitos y condiciones para participar en el proceso. Pero ahora esto es un solo de parches, ¿no es cierto? Absolutamente, porque no hay un diagnóstico. ¿Cuál es el problema de los partidos hoy? La falta de transparencia, la corrupción que hay dentro de los partidos, su falta de desconexión con la gente, el hecho que no tengan representatividad nacional. Esos son los problemas actuales de los partidos. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo se corrigen esos problemas? Que es exactamente lo que tú estás planteando, no al revés. Esos problemas se corrigen tratando de fortalecer a los partidos por dentro. No se corrigen limitando nuevas organizaciones políticas. No se van a corregir elevando la valla. ¿Pero qué es exactamente lo que se está tratando de hacer? O sea, ¿cuántas firmas tienes que reunir en este momento para inscribir un partido? ¿700? 733.000 firmas, que es la valla más alta en América Latina. 733.000 firmas, pero además necesitas 65 comités en 16 regiones. En un mínimo de 16 regiones. Yo insisto, ¿cuántos de los 22 partidos que están inscritos podrían hacer esto en este momento? Yo no conozco ahorita. ¿Cuántos? No conozco ¿2, ninguno. 3? Yo no sé. Si 2 o 3 pueden pasar estos requerimientos que además ellos mismos han establecido. Así es. Pero es que disculpen, pero es lo más conchudo que hay. O sea, yo ya tengo mi registro, que lo conseguí como sea, lo he mantenido a lo largo de los años, en algunos casos sin ni siquiera haber participado directamente en procesos electorales, sino haciendo maniobras de alianzas y cosas así. Y al final lo que quiero hacer es impedir que otros participen en política. Es correcto. Y recordemos además que los partidos que están promoviendo esto se inscribieron con el 1% del padrón electoral. Y ahora nos imponen, no solo tenemos una valla más alta, la cual nosotros aceptamos, Nicolás. O sea, si nos ponen 4% de valla, 733.000 firmas, 65 comités y todo lo demás, lo vamos a hacer. El problema no es ese. El problema es que en el medio camino cambien nuevamente las reglas. Nosotros enfrentamos los retos y vamos a cumplir de una forma pulcra y rigurosa con los 15 requisitos que hay para inscribirse. Pero que ahora vengan con esta intención. Claro, ¿qué es el tema, no? O sea, en el momento que ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes, porque algo similar le ha ocurrido, entiendo, a Verónica Mendoza, y hay otras agrupaciones como la de Tito Borea, que están también en el proceso de recolección de firmas. ¿Cuál es la idea? O sea, hay, ¿no es cierto?, una legislación electoral. Entonces tú vas al jurado, recoges tus requisitos, te dicen: estos son los requisitos para el registro de organizaciones políticas, son 15, esto es lo que tienes que cumplir. Tú compras tu kit, ¿no es cierto?, empiezas tu campaña de comités de recolección y de repente dicen: no, un momentito, vamos a cambiar las reglas. Así es. Ya eso que tú empezaste... ya no es. ¿Cómo es? No, ni siquiera sabemos cómo es, porque empieza... O sea, ahora, por ejemplo, hay un tema que está pretendiendo incorporar Mauricio Müller, que es el de los 3 años. A eso iba. ¿No es cierto? A eso iba, ¿no? En principio, como te digo, que te digan vamos a jugar fútbol y en el segundo tiempo te dicen ya no, ahora vamos a jugar vóley. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos preocupan. No que nos pongan las vallas altas, porque creemos que tenemos toda la capacidad para lograrlo, pero que en el medio del partido te cambien las reglas. Y ahora está esta iniciativa, este proyecto de ley de el APRA, en donde pretenden exigir que solo los que pueden participar el 2021 necesitan como mínimo 3 años de inscripción. Entonces ahí tenemos un problema, porque es una trampa electoral, y pienso explicártela. Hay 2 normas que entran en colisión. La primera, la de las autoridades electorales, que te dan hasta 2 años y medio para poder inscribirte. Los 2 años para entregar el expediente y 180 días para resolver todas las observaciones. Pero si entra en vigencia el proyecto de ley de el APRA, que son 3 años, si tú sumas 2 años y medio de la primera norma y 3 años de la segunda, son 5 años y medio. Entonces es materialmente imposible para cualquier organización, así haya comprado el kit electoral al día siguiente de la primera vuelta, es materialmente imposible lograrlo. Está diseñado justamente para eso, para cerrar la cancha, para amarrar la bola y para que no haya renovación política. Y manipulan a la gente, les dicen: no,
No necesitamos más organizaciones porque tenemos 22 partidos inscritos y eso hace daño a la democracia porque los partidos no son sólidos. Las están manipulando. ¿Por qué? Porque el problema de los partidos no es la cantidad, sino es la calidad. Y claro, eso se ataca desde dentro. Mira, claro, sí, pero o sea, te digo, yo no sé si es un exceso de mi parte, ¿no? Pero cuando tú tienes un estado de cosas, ¿no es cierto? Donde las representaciones políticas... Mira Fuerza Popular, pues, ¿no? El partido más organizado según Keiko Fujimori del país, ¿no? Que supuestamente tiene una ideología, porque si durante 5 años han estado construyendo un partido, algo deben tener en la cabeza sus militantes, dirigentes y sobre todo sus congresistas, que han sido seleccionados para representar al partido y defender los intereses del país desde la perspectiva de su partido en el Congreso. Y tienes la presidenta de la Comisión de la Mujer que simplemente está en la calle sobre el tema de los derechos de la mujer. O la otra congresista Yesenia Ponce, porque no sé qué conflicto interno tiene y termina acusando a Keiko Fujimori de cosas y ahí la sancionan. Haciendo, o sea, te empiezas a dar cuenta de la fragilidad, ¿no? De los compromisos de la gente que está inscrita en los partidos. Entonces, ¿qué deberías hacer? Se debería hacer, desde mi modesto punto de vista, empezar de cero. De cero. Que todos los partidos se inscriban de nuevo. Y todos con las mismas reglas, a ver quiénes pasan la valla. A ver, que se atrevan, que se atrevan. Pero otra inconsistencia es que dicen que este proyecto de ley es para fortalecer a los partidos políticos y no permitir a nuevos, como si los que existieran fueran buenazos. Claro. O sea, presumiendo como que los que ya existen son limpios, ¿no es cierto? Son orgánicos. Y la verdad es que todos están involucrados en corrupción. A ver, que se atrevan a excluir a todos los partidos políticos que han coimeado de Odebrecht. A ver, que se atrevan. Si se atreven, entonces no podría participar la gran mayoría de ellos, que es lo que la gente está preocupada. Y esto lo hacen, Nicolás, porque son los manotazos de ahogados, son los últimos suspiros de los dinosaurios, que ya se van a extinguir por el tema de la corrupción y ahora no quieren que otros se inscriban. Entonces recurren a este tipo de cosas. Ya están como la selección chilena, ¿no? Que como no puede ganar en la cancha, entonces tiene que recurrir a la mesa, a la maniobra. Y lo que el Perú necesita es renovación. Mira la selección nacional. Quitaron a todos aquellos que no sudaban la camiseta, quitaron a los grandes nombres y ahora sí está resultando. Con gente nueva que de repente no era tan conocida, pero ahora sí suda la camiseta y sale adelante. Eso es lo que necesitamos ahora en el país, renovación. Y me da mucha tristeza que estén manipulando a los peruanos diciéndoles que los problemas de los partidos políticos se van a solucionar elevando las vallas. Claro, porque estás partiendo, como tú dices, del supuesto que los partidos que existen son organizaciones que, bueno, son democráticas. O sea, mira el Congreso, para ir al caso de Mauricio Mulder, nomás, mira cómo ha terminado el Congreso del Partido Aprista. Con Jorge del Castillo, ¿no es cierto? Luciana León parados en la puerta diciendo que esto era una trafa, que no recuerdo. Bueno, después ya, como siempre, terminaron acomodándose y haciendo como que no pasó nada. Pero ahí ha habido una crisis. Nicolás, pero ¿no es cierto? Peor, es una manifestación, ¿no? De que el partido no está bien, pues, ¿no? Pero peor, la mayoría de la población, según las encuestas que han salido hace unos días, creen que algunos partidos son organizaciones criminales. O sea, a ese nivel han llegado. Han perdido el pudor. Han perdido la vergüenza, la gente los detesta, pero sin embargo a ellos ya no les importa nada, o sea, quieren ir hasta las últimas consecuencias porque saben que ya se están extinguiendo. Y el manotazo de ahogado es justamente eso, es una reacción totalmente irracional. No importa lo que ocurre, me estoy muriendo, debo de hacer algo. A pesar que la gente me detesta, recurro a recursos tan absurdos, antidemocráticos y sobre todo anticonstitucionales que están pasando el día de hoy. Según las encuestas también, Nicolás, la mayoría de peruanos no votaría por ninguno que hoy día está representado en el Congreso. 75% han reportado que no votarían por ninguno que está en el Congreso. Pero no solo eso. Las encuestas te dicen que la mayoría de peruanos ni siquiera quieren que los nombren en las encuestas. O sea, a ese nivel ha llegado. Le piden a las encuestadoras que ni siquiera ya pregunten por ellos. Ese es el nivel de rechazo, el nivel de frustración que hay sobre los peruanos porque necesitamos una renovación política. Yo creo que en eso deberíamos estar claros todos, ¿no es cierto? Porque uno de los efectos o una, digamos, de las consecuencias que ha traído todo este escándalo de corrupción es que ha manchado prácticamente a todas las organizaciones políticas que han estado en el poder, ¿no es cierto? Es decir, Perú Posible desapareció, bueno, Fujimori está en la cárcel, Ollantumala está en prisión preventiva, pero digamos con acusaciones muy graves en su contra. Alejandro Toledo está prófugo de la justicia, ¿no? Ante la evidencia de haber recibido 20 millones de dólares, si no más, de Odebrecht. Alan García está, ¿no es cierto?, acusado una vez más de gravísimos fallos en relación al tema del manejo de la cosa pública durante su gobierno.
al propio partido supuestamente renovado de Keiko Fujimori, lo están acusando de haber recibido dineros que no se pueden justificar. Entonces tienes en realidad una crisis que afecta a toda la estructura. Entonces, ¿eso qué debería suponer? Dos cosas. Una renovación de los partidos, lo cual significa mecanismos de democracia interna para que entre gente joven, para que haya, digamos, nueva gente. Y en el otro lado, permitir que surjan nuevas organizaciones, pero lo que están haciendo es todo lo contrario. Es decir, no hay democracia en los partidos y no se permite que surjan organizaciones nuevas. Y mira las inconsistencias, ¿eh? Salen algunos representantes del Congreso que promueven esta iniciativa de los 3 años, de la que estamos hablando, pero al mismo tiempo aprueban una norma que permite dar dádivas. O sea, salen al público, a la gente, estos caraduras, a decir de que quieren poner este límite de 3 años para defender a los partidos, pero después en el partido Perú-Colombia, ¿no es cierto?, aprovechándose de eso. Pero al mismo tiempo sacan una norma diciendo que dar dádivas no está mal, no está penado. Esas son las incoherencias y las inconsistencias que hay en el Congreso. Y ¿sabes por qué? Porque no les importa. Creen que los peruanos somos unos pelotudos, que pueden hacer una cosa un día y nosotros no nos vamos a dar cuenta. En el partido Perú-Colombia salieron 3 normas pensando en que los peruanos no nos vamos a dar cuenta, que no tenemos redes sociales. Que la clasificación nos va a idiotizar. Claro, pero ¿no? son tan dinosaurios que no solo no están conectados con la gente, sino no están conectados con el mundo. Esas estrategias de sacar una norma cuando hay un partido o pasa algo importante, se daban en los 70s. Y se daban en los 70s porque lo único que tenías tú para informarte era la televisión, la radio y los periódicos, punto. Entonces sí tenían efecto. Pero el día de hoy, todas las personas somos multipropósito, es decir, somos multitasking, que tenemos atención en todos lados por el internet, por las redes sociales. Inclusive hasta eso están desconectados. O sea, estamos claros, o deberíamos todos estar claros, porque esta discusión comenzó ahí hace rato, comenzó de cara a las últimas elecciones, es decir, el Perú necesita una renovación política que debe consistir en una democratización de los partidos existentes y, por otro lado, en el surgimiento de nuevas corrientes políticas. Y ninguna de las dos cosas ocurrió, ¿no es cierto? Y se está haciendo todo lo posible para que eso no ocurra, ¿no es cierto? Y es increíble cómo se defiende el statu quo ya. Pero tenemos un problema muy serio como sociedad, es decir, y yo trato de llamar la atención constantemente sobre eso. Estamos orgullosos de haber crecido como hemos crecido, de haber sostenido un modelo económico supuestamente exitoso, que cuando tú dices Perú, en el Banco Mundial se paran y aplauden. Igual pasa en el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué ha pasado luego de todos estos años de crecimiento? Tenemos la peor educación del mundo, tenemos una salud pública en colapso, estamos en una crisis profunda de inseguridad, el Poder Judicial patea 1 millón de expedientes de un año a otro por falta de recursos, en primer lugar por falta de recursos, aparte de otros problemas, pero el principal es la falta de recursos. Tenemos un déficit de infraestructura gravísimo, es decir, ¿cómo es posible que por un lado hayamos crecido como hemos crecido y por el otro lado no hayamos sido capaces de resolver los problemas más elementales de nuestra sociedad? Ya ni hablar de los chicos, la mitad de los chicos menores de 5 años con anemia, ¿no es cierto? Y en general otros indicadores, ¿no?, de salud pública y de acceso al agua potable que deberían darnos vergüenza si miramos los recursos que hemos tenido para resolverlo, ¿no? Así es, y la explicación es muy simple. El crecimiento económico en los últimos 30 años se debió a las reformas de primera generación, Lúcar, que se dieron en los 90. Y el Perú nunca cambió de ese modo. Cuando los países progresan, en el tiempo aplican una segunda ola de reformas, que son las reformas de segunda generación, que tienen que ver con otras cosas, que son, por ejemplo, la educación, la salud, la infraestructura, la conectividad, etcétera, la diversificación productiva. Eso en el Perú nunca ocurrió. Nosotros todavía, nuestros líderes políticos, siguen en la mente de la crisis, siguen pensando que estamos en la hiperinflación, siguen administrando la escasez. Y el día de hoy tenemos que administrar el progreso. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Ya el Perú ya no puede seguir creciendo por acumulación de capital, sino por aumentos de productividad. Y para que la gente entienda qué es eso, qué es aumentos de productividad, es que la gente esté más educada, que tengamos más competencias, más capacidades, la innovación, la tecnología. Pero sobre todo, la ciudadanía, elevarle la conciencia. Cuando tú educas a un niño, le elevas la conciencia. Entonces, cuando salen estos congresistas a dar estas propuestas, esa persona es consciente y se rebela contra esa injusticia. Pero mientras tú no tengas un pueblo educado, siempre lo vas a tener dominado. Y eso ha sido una de las razones por las cuales nosotros no podemos salir adelante. Porque las minas
A nosotros nos ayudan, pero no nos van a hacer grandes. Lo que no va a ser grandes son nuestras mentes. Es cuando un Estado invierte en nuestros talentos, cuando hagan que nuestros niños tengan la libertad para tomar sus decisiones y decir lo que piensan. Miren Islandia, sale un ministro involucrado en los Panama Papers, ¿no es cierto?, en los papeles de Panamá, y sale toda la población a la calle para que renuncie. Acá en el Perú pasa de todo. Sacan evidencia de los políticos metidos en cochinadas, en porquerías, y acá nadie sale a las calles. ¿Por qué? Porque nos falta conciencia. Y el objetivo y el rol de los líderes es llamar la atención sobre eso. Ahora, en estos días estuvo Cayetana Aljovín, ministra de Energía y Minas, acá en los estudios de Exitosa, y llamó la atención sobre un asunto muy importante sobre el que lamentablemente no tenemos completa conciencia. Y ella dice, se nos está abriendo una ventana, y una ventana bien grande. ¿Por qué? Porque están subiendo los precios de los minerales. Es más, los precios que los minerales tienen hoy se preveían para el próximo año. O sea, vamos a una velocidad. ¿Y qué significa? Que vamos a tener otra vez un chorro de plata. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a repetir otra vez la historia? Es decir, dentro de 5, 8 años vamos a estar discutiendo, uy, no, tuvimos un montón de plata en la minería, crecimos 5, 6%, pero seguimos con una educación que da vergüenza, una salud pública que se cae a pedazos. No nos puede pasar lo mismo otra vez. Pero te voy a dar 2 razones más, porque estoy de acuerdo con lo dicho, que es, además de que los precios están aumentando, es que el Perú tiene un boom demográfico como pocos países en el mundo. Es decir, tenemos una masa de jóvenes que está entrando al mercado laboral y tenemos que aprovecharlo si es que lo capacitamos. Y la tercera gran oportunidad es que estamos en la era del conocimiento, Nicolás. Eso significa, hace 100 años, para tú darle oportunidades a la gente, tenía que darles acceso al capital. Hoy día las cosas ya cambiaron. Para darle oportunidades a la gente tienes que darle acceso a la educación y ellos solos van a salir adelante. Julio, ¿cómo? O sea, yo sigo la revista Semana de Colombia, ¿ya? Por mi chamba, ¿no? Veo programas de Argentina, de Brasil, de todos lados. Y veo la discusión que están teniendo en Colombia, que es una discusión básicamente sobre el currículo educativo, sobre el contenido de la educación. Acá estamos discutiendo si los maestros deberían ganar 2.000 soles y que nuestra promesa es que ganen 4.000 el 2021. Y 4.000 sigue siendo el sueldo más bajo de América Latina de los maestros. O sea, estamos, pero, o sea, 20 años atrás. ¿Sabes cuántos? O sea, nuestra discusión ya no debería ser, o sea, nuestros maestros no deberían ganar 4.000, deberían ganar 6, 8.000 soles al mes, y lo que deberíamos estar discutiendo es la calidad de nuestra educación. El contenido, qué cosas le estamos enseñando a los chicos para que se apoderen no solo del país, sino del mundo, ¿no? Mira, Perú invierte $1.000 al año por estudiante. Colombia invierte $2.000 y Chile $3.000. O sea, el doble en el caso de Colombia y el triple en el caso de Chile. En esa situación estamos, pero las incoherencias también se dan en educación, Nicolás. Porque tenemos un ejecutivo, por ejemplo, que dice defender la reforma educativa, lo que se ha venido avanzando en los últimos años, y lo primero que hace es nombrar a un ministro antirreforma. Entonces, las incoherencias y las inconsistencias no solo vienen del Congreso, vienen de toda nuestra clase política. Él ha sido un autor de la reforma, más bien, ¿no? O sea, hay... ¿no? Pero nos preocupa, a ver, 2 cosas. Primero, que el ministro salga diciendo que va a coordinar las políticas educativas con el Congreso, cuando la ley explícitamente te dice que es el Ejecutivo el que determina las políticas educativas. Lo segundo, preocupa los cambios que puedan haber en la SUNEDU y en la ley universitaria, por lo cual tanto se ha luchado y contra tantas mafias que se ha peleado. Entonces hay que tener bastante cuidado y cuando uno tiene apuesta por una reforma, tiene que apostar de una forma decidida. Pero el otro tema donde hay muchas inconsistencias es la lucha contra la corrupción. Se dice que hay unas ganas de luchar contra la corrupción y mira lo que está pasando en el Congreso. O sea, Fuerza Popular presidiendo la Comisión de Lucha contra la Corrupción de la Bajata. O sea, es como si Alibaba estuviera investigando a los 40 ladrones. O sea, es una cosa increíble. O el conflicto de interés que hay en el Congreso en relación a las investigaciones de la Bajata son impresionantes. Pero ese es el problema que tiene. Pues a quién, o sea, ¿qué partido o sea, necesitamos un partido donde ninguno de sus miembros tenga algún vínculo o haya tenido algún vínculo con Odebrecht? ¿Qué partido te queda? ¿Qué partido te queda? O sea, no puedes poner a ninguno. O sea, mejor que no se metan, ¿no? Que digan que lo haga la Fiscalía. Como decía González Prada, ¿no? La corrupción es como si pusieras el dedo en la llaga y lo único que sale es pus. Sale pus por todos lados. Vamos a ir a la pausa. Estamos con Julio Guzmán, dirigente del Partido Morado, que está en proceso de inscripción. Según Julio, ya tienen las firmas que necesitaban, que es increíble, 733.000 firmas. La pura chamba. Tienen que reunir, tienen, ¿cuántos? 103 comités de los 65 que exige la ley. En 25 regiones contra las 16 que exige la ley. O sea, en este momento ustedes, según la ley, ya serían un partido político.
En realidad ya somos un partido político. Si los dejan legalizarse. Lo que vamos a hacer es simplemente formalizarlo. Vamos a ir a la pausa y yo quisiera que hablemos de varios temas. Hablemos del tema de Fujimori, del indulto a Fujimori, que he leído y he escuchado cosas muy severas tuyas con respecto a este tema. Vamos a hablar también de, es decir, esta discusión sobre cuál es el programa finalmente que une a los partidos. O sea, cómo nos libramos de la tragedia nacional, que los partidos tienen hasta los nombres. O sea, Peruanos por el Cambio es PPK. O sea, ya había más, ¿no es cierto? Fujimorismo Fujimori, pues, ¿no? O sea, y es, digamos, inspirado en Alberto Fujimori, la jefa es la hija y la oposición es el hijo. O sea, ya todo queda en familia. O sea, incluso lo que le ha pasado al APRA, porque el APRA dejó de ser el partido de la ideología de Haya de la Torre, ¿no es cierto?, a pasar a ser el partido de Alan García, ¿no?, que es finalmente un caudillo más. Vamos a la pausa, regresamos con Julio. Ay, también, ¿qué hacemos con el Movadefa? Que es un tema al que no se le está dando la importancia debida. Volvemos con Julio Guzmán del Partido Moró y por supuesto vamos a abrir un rato los teléfonos, Julio, si lo permite, para que converses un poco con la gente. Siempre. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Radio Exitosa 95.5 de la FM. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Soy Nicolás Lúcar y esto es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad, y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Nuestra pregunta el día de hoy, nuestro tema para las redes sociales es: ¿estás preparado para el censo o no? ¿Tienes la información? ¿Sabes de qué se trata? ¿Cuál es tu opinión sobre los requisitos y condiciones que se han puesto para el censo? Entre otras, la inamovilidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde para todos los ciudadanos. Sus respuestas, sus opiniones, sus puntos de vista en el Facebook, en Exitosa Noticias y en el Twitter @ExitosaP. Está en nuestros estudios Julio Guzmán, líder del Partido Morado. Pero yo quisiera que, digamos, resumamos qué debería hacerse con los partidos. Usted dice que no le tienen miedo a lo de las 733,000 firmas que ya las tienen, ni a los 65 comités porque ya tienen 100. Así es. Pero los 22 que ya están inscritos... Exitosa. Con los 22 que están inscritos, una propuesta que nosotros tenemos es fortalecer los partidos por dentro. Es decir, si tú obligas a los registros electorales que existen hoy, a los 22 que tú has mencionado, si los obligas a tener bases en todas las regiones, además a participar en todos los procesos electorales, pero además a comprobarte que tienen un programa de formación política de todos sus militantes, entonces no sobreviven. Ya, yo te aseguro que no sobreviven. Y eso es lo que los peruanos quieren, que los partidos sean partidos de verdad. Entonces, ¿por qué vas a limitar el número? Más bien aumenta la calidad e imponle cierta restricción, o mejor dicho, ciertos incentivos para que comiencen a mejorar su organización. Eso es lo que hay que hacer, pero están haciendo otra cosa. ¿Por qué están haciendo otra cosa? Porque su intención, Nicolás, no es mejorar los partidos políticos. Su intención es no permitir que nadie más participe, porque están desesperados, están muriendo de miedo. Como las vallas eran tan altas y ahora nosotros las vamos a sobrepasar, entonces ahora tienen que pensar en algo diferente, por supuesto. Bueno, tú has dicho, Julio, que una de las diferencias que marcarían ustedes, o que hubieran marcado ustedes, porque hay que hacer honor a la verdad, lo más probable, si no les hubieran hecho la zancadilla esta administrativa, ¿no es cierto?, donde se produjo la paradoja que ningún militante ¿no es cierto?, de la organización reclamaba, pero el jurado decidió que ustedes no tenían derecho a participar por una falla supuestamente administrativa en los procedimientos. Pero en fin, ¿qué hubiera marcado la diferencia desde el punto de vista de la corrupción en relación a lo que está haciendo Pedro Pablo Kuczynski? La firmeza, la convicción de que si no luchamos contra la corrupción nunca vamos a desarrollarnos como país, Nicolás, y creo que no hay conciencia de eso. A veces las personas creen que la corrupción está mal simplemente porque robas. Está mal por otras cosas más. Y es entender que nunca vamos a llegar a lograr el progreso ni la felicidad si no luchamos contra la corrupción. Porque todo está metido ahí. Los colegios de nuestros hijos, las medicinas, la administración de justicia, el respeto en las calles, la inseguridad en las calles, todo tiene que ver con la corrupción. Entonces, lo que hubiera diferenciado es la firmeza. Por ejemplo, el reporte de Vega, el que se hizo luego del caso del escándalo del ex asesor del presidente Moreno, 100 recomendaciones.
Mira cuánto tiempo ha pasado. ¿Sabes cuántas recomendaciones se han implementado? 30. O sea, faltan 70 todavía que simplemente... el comité de asesores anticorrupción. O sea, prácticamente un reporte en el cual se han implementado algunas cosas, pero no las que los peruanos quisiéramos. Y como te repito, es una gran inconsistencia decir que luchamos contra la corrupción y tener un Congreso que trata con guantes de seda a sus amigos involucrados en los casos de Odebrecht. Pero el problema es cómo haces para enfrentar la corrupción. O sea, por ejemplo, está complicada la situación de Pedro Pablo Kuczynski, que no quiere ir ahora a enfrentarse a un interrogatorio de preguntas y respuestas, ¿no es cierto? ¿No? Para luchar contra la corrupción hay una lista de lavandería de cosas, pero yo solo voy a mencionar una. Uno de los grandes problemas de la corrupción es la designación de nuestros jueces y fiscales, que son los que administran justicia. ¿Quién designa a estos señores? Así como en una empresa, el departamento o la gerencia de recursos humanos selecciona a los trabajadores, en el Poder Judicial también hay una gerencia de recursos humanos que selecciona a los fiscales y los jueces. ¿Cómo se llama? El Consejo Nacional de la Magistratura. Esa es la madre del cordero. Ahí es donde pasa todo. Tenemos miembros, los perfiles de los miembros tienen grandes conflictos de interés, porque representan a las universidades privadas, representan a las universidades públicas, representan a los colegios profesionales, en donde las mafias están metidas justamente para lograr algún tipo de posicionamiento y luchar contra las reformas que se tienen que hacer. Entonces, de una lista grande de lucha contra la corrupción, lo primero, hay que cambiar los perfiles de cómo se designan a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y esto pasa necesariamente por cambiar la Constitución. Y hay que decirlo de una forma directa y firme y frontal. Necesitamos cambiar la Constitución porque si no, nunca vamos a poder luchar contra la corrupción. Teniendo algunos jueces y fiscales que no administran justicia, sino más bien administran intereses particulares, el país nunca va a cambiar. Debemos de comenzar por ahí. Consejo Nacional de la Magistratura es un importante punto de partida. Ahora, ¿cuál es tu juicio con respecto a la manera como se... O sea, por ejemplo, ha llamado mucho la atención que tienes declaraciones y hay una contradicción, ¿no?, entre lo que tú empiezas a ver en los medios o empiezas a filtrarse en los medios y lo que está ocurriendo en los procesos. ¿No es cierto? O sea, por ejemplo... Joseph Maiman ha hecho cosas increíbles, ¿no es cierto? Y ha hecho afirmaciones que deberían obligar a los fiscales a plantear interrogantes. O sea, él ha dicho que Odebrecht prácticamente aceitó a toda la clase política en las últimas décadas y que ¿no?, repartía dinero a diestra y siniestra, repartían las obras, que hacían lo que... Y eso involucra, o sea, no se salva a nadie según el testimonio de Maiman. Pero por el otro lado, Barata ha dicho que, por ejemplo, los consorciados peruanos de Odebrecht no solo sabían de que se pagaban comisiones ilegales, sino que participaban en el pago de las comisiones, que repartían el pago. Y lo que uno no entiende es por qué eso no tiene consecuencias. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. O sea, ¿por qué, por ejemplo, se trata con guantes de seda a Graña y Montero? De acuerdo, porque acá están mal no solo los que reciben la coima, sino los que lo dan. Y todos deberían estar involucrados. Y algo que el sector privado, felizmente no todos, pero algunos no entienden, es que vivir en la modernidad es aceptar ciertas reglas que el mundo desarrollado hoy día acepta. Por ejemplo, los miembros de la OCDE califican y tipifican como delito no solo el recibo de dinero, sino la entrega también de dinero. Y uno de los requisitos para que el Perú ingrese a la OCDE es justamente ese, es aprobar esa norma en donde es delito de ambas partes involucrados en corrupción. Entonces, tenemos que recuperar ciertos valores y tenemos que poner sobre la mesa ciertos aspectos que tenemos que trabajar si es que queremos desarrollarlos. No solo el crecimiento económico, como tú lo mencionabas, Nicolás. Los países grandes no se hacen solo porque crecen económicamente, se hacen grandes porque sus personas se hacen mejores. Y las personas se hacen mejores nuevamente cuando apuestas por los talentos, cuando inviertes en las competencias, en las capacidades y cuando le das derechos a todos. Eso de decir, a esta minoría no le voy a dar derechos, pero para mí sí, es la mayor inconsistencia y la mayor incongruencia que puede existir. La única forma que todos salgamos adelante es que todos tengamos los mismos derechos y las mismas responsabilidades, porque a veces nos olvidamos de eso, ¿no? De nuestras responsabilidades. El tema de Fujimori, tú has sido muy severo con el tema del indulto de Alberto Fujimori. O sea, según la última encuesta en Lima Metropolitana, bueno, no sé quién es esta encuesta, pero bueno, hay encuestas todas las semanas prácticamente, pero digamos por ahí andan todas. Esta es del CPI. El 65.2% según CPI en Lima está de acuerdo con el indulto. Al interior del país la cifra es 60.3, o sea, es menor la gente que está a favor. Y el desacuerdo es el 35.6 a nivel nacional. Tú estás en ese 35.6.
Sí, y yo te pregunto... De los que están en contra del indulto a Alberto Fujimori. Sí, pero yo te pregunto, ¿cuál es el rol de los líderes? ¿El rol de los líderes es simplemente actuar como veletas cuando la población piensa tal o cual cosa? ¿O más bien el rol de los líderes es explicarle a la gente las razones por las cuales tú tomas una decisión y cuál es sobre todo lo mejor para la nación? En el caso de Fujimori, yo no he sido severo, yo he sido firme. Y es diferente. En primer lugar, el mensaje que le estamos dando a toda una generación es que tú puedes hacer lo que te dé la gana y al final te van a perdonar y al final no vas a cumplir una norma. Los peruanos nos quejamos de los que nos roban los celulares, nos quejamos de los sicarios, de los asesinos y decimos queremos justicia. Y sin embargo, cuando estamos hablando de impunidad, ¿no estamos a la altura de eso? Entonces, debemos de recordar que las decisiones que tomamos hoy día no son para estos años, es para la historia del Perú. Van a pasar 50 años y 100 años y niños peruanos van a leer libros de historia y van a recordar este momento. Si queremos construir una nación con valores de verdad, republicanos, y hacer que la justicia se cumpla, entonces tenemos que ser absolutamente consistentes, absolutamente consistentes. Lo que se está haciendo ahorita es que el presidente Kuczynski está intercambiando un plato de lentejas, o sea, está intercambiando el honor del Perú por un plato de lentejas. Es decir, está intercambiando algo que tiene una perspectiva histórica. ¿Tú no crees que esto es un asunto humanitario, que Alberto Fujimori está muy enfermo y necesitaría, y que no pase como Leguía, que muera? La única excepción sería un caso humanitario, por supuesto. ¿Quién estaría en contra de eso? Pero el caso humanitario tiene que ser probado, Nicolás. Y para eso los peruanos necesitamos ver una comisión independiente de médicos que determinen que efectivamente eso está ocurriendo, pero que no se haga... Claro, porque los objetores lo que dicen es, recibe una atención cada vez que ha tenido una emergencia, ha sido adecuadamente resuelta. O sea, ¿cuál sería la diferencia de estar en su casa o en la prisión si va a recibir el mismo tratamiento? Pero hay otro tema, que se ha manoseado el caso de Leguía. La diferencia entre el caso Fujimori y Leguía es enorme. Bueno, Leguía no tenía ninguna sentencia, no había sometido... No había recibido un proceso justo, no pudo defenderse. El expresidente Leguía murió en una habitación de 9 metros cuadrados. Aquí hay los libros de historia. Ni siquiera tenía acceso a una ventana. O sea, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Y nuevamente, yo creo que acá hay una confusión entre la circunstancia y la historia. Los presidentes deben de ser estadistas, en donde no solo deben ver el progreso de su nación de hoy, sino cuál es su legado al futuro, a la historia. Y el legado que se estaría dando es que en el Perú todo el mundo puede hacer lo que le da la gana. Es decir, tú puedes ser catalogado como el 7º régimen más corrupto de la historia moderna de la humanidad, como Transparencia Internacional juzgó al fujimorismo, pero tranquilo, no te preocupes, porque van a pasar unos años y te voy a sacar de la cárcel. O sea, eso no puede seguir ocurriendo, porque es una inconsistencia. Decimos que necesitamos construir instituciones y lo primero que hacemos es pisotearlas. Decimos que queremos procesos... Julio, tú no tienes inconveniente en que recibamos unas llamadas del público, ¿no? Nunca la he tenido. Bueno, pues tú sabes que hay algunos dirigentes políticos que te ponen como condición, no, pues no me abras el teléfono. Vamos a abrir el teléfono. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Esto es Radio Exitosa. Estamos con Julio Guzmán, líder del Partido Morado. Muy buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama, por favor? Aló, buenos días. ¿Cómo está, señor Nicolás Lucar? Adelante. Julio Guzmán, muy buenos días. Buenos días. Lo escuchamos. Adelante. Estoy escuchando la opinión referente del señor Julio Guzmán. Me parece muy fiable que también se pueda cambiar la Constitución. Es me hubiese gustado que el señor Julio Guzmán hubiese quedado para poder ser presidente, no le hubiesen sacado de la reelección, para las elecciones, perdón. Pucha, que es lamentable, porque la corrupción está dominando demasiado al Perú. O sea, todo, como dice él, no puede salir en libertad el señor expresidente Alberto Fujimori, perdón. ¿Por qué? Porque él cometió un delito y tiene que cumplir su pena. Él tiene que cumplir, porque si no, como dice el señor Julio Guzmán, o sea, todos hacen lo que quieren. Como tienen dinero, tienen todo afiliado al Congreso, todo el Congreso es de ellos, hacen lo que quieren. Sería bueno que el señor Julio Guzmán, cuando se presente en el 2021 a las elecciones, que todo su plena de Congreso sean personas profesionales, que no sean personas que están inventando sus documentos. Pero para eso, estimado, tiene que haber partidos realmente existentes. Por eso yo llamaba la atención sobre estos espectáculos que vemos, que de repente salta un congresista que no terminó el colegio y que no solo no terminó el colegio no es ningún delito. El problema es que miente y hace que le falsifiquen, o sea, certificados. O sea, ¿cómo puede haber pasado los filtros para ser representante de un partido, representante de la nación? Dios mío.
¿no? ¡Qué barbaridad! Tenemos más llamadas del público, Julio. Claro sí, adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días, adelante. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos desde días. Surco. Adelante. Aprovecho para saludar a tu invitado, el señor Julio Guzmán, y tengo una interrogante, ¿no? Efectivamente, el país es generado porque el Ministerio Público y el Poder Judicial durante décadas sufre los que lamentablemente caen en esas instancias de muchos atropellos que se cometen dadas en las resoluciones. La gente del poder prevalece, inclusive vemos hoy en día cómo a nuestro país la SUNAT, a SUNAT le debe Telefónica y le deben otras empresas grandes que no le pagan al país. Ese es motivo por el cual pasamos por una recesión terrible. Mi pregunta es puntual. ¿Qué nos garantiza que el señor Julio Guzmán puede cambiar el rumbo de la historia en el país, poniéndonos enfrente un Ministerio Público y un Poder Judicial limpio y transparente, con los mejores instructores de justicia que puedan ejercer verdaderamente con limpieza y transparencia? Su palabra solamente. Claro, porque nos han prometido demasiado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a determinar que podemos confiar o no? Tienes razón, ¿no? Tiene toda la razón y justamente esa es una de las razones por las que yo y los morados estamos en política. El 90% de los militantes morados nunca han estado en política y se metieron justamente porque no creen y no confían en nadie. Mi respuesta es muy concreta. Yo te voy a decir la razón por la cual yo creo que mi esposa va a hacer lo que me dice en el día a día. Porque confío en ella. Porque es la confianza. Y yo te respondo, ¿tú crees que esa confianza con mi esposa fue el primer día que la conocí? No. La confianza se construye y pasa el tiempo, y cuando una persona es consistente y es coherente y hace lo que te dice, entonces tú comienzas a creer y comienzas a confiar. La esperanza que los morados tenemos es que nuestro trabajo diligente en 5 años consecutivos va a crear esa confianza en los peruanos. Nosotros comenzamos a recolectar firmas, Nicolás, en mayo del 2016. Yo comencé a salir a viajar a las provincias en ese mismo mes y no hemos parado. Cuando vamos a las provincias le decimos, faltan 4 años para las elecciones y yo no he venido a pedirte un voto. He venido simplemente a escucharte y a saber cuáles son tus necesidades. Entonces, la respuesta es así, es tal cual. Nosotros tenemos toda la esperanza que en todo este trabajo diario que estamos haciendo, permanente y no solo electorero, resulte en que los peruanos terminen confiando en nosotros. Tú dices que en las redes están diciendo que soy Guzmán Lover, dice que soy... No, tampoco, como diría Kenji Fujimoto. Tenemos más llamadas de público en la línea. Muy buenos días, adelante, escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, la escuchamos, adelante, por favor. Mira, le estoy escuchando a este señor y él habla de dádivas, ¿no? Él cómo está haciendo para que le escriban para su partido. Yo veo en el centro de Lima que jovencitas haciendo escribir y están dando galletas, están dando unos toffees, algo así está dando. ¿De dónde saca esa plata ese señor? Hablando de dádivas. Por eso hay veces nosotros, ¿cómo creer en un personaje, no? Que ya se va a escribir un nuevo personaje cuando ya estamos cansados de que sigan escribiéndose nuevos partidos, nuevos para esto, para que después ellos, ese partido... Sea más, estoy escuchando a más este señor, que sea más de lo mismo, ¿no? Sí, le escuchamos. ¿y él de dónde está sacando plata para hacer todo eso? Se va a pasearse. ¿Quién es el que le está dando esa plata para después, una vez que esté en el gobierno, tiene que estar devolviendo? Esa es la cosa que estamos... Nosotros no somos pues ya tontos, ya no, pues que no nos agarre. Por eso ahí estamos bien, nosotros salimos a la calle, vemos lo que está pasando en la calle. Entonces, que vengan a hablar pues con buenas palabritas, ya no se puede creer. Por eso a eso yo me baso a este señor. Ahora, él sí da... Tú le dijiste que esta señora Jodín, la minería va a subir, y él dice, ¿sí está de acuerdo en eso? ¿Qué esto? ¿Cómo lo va a hacer si estamos viendo que la gente que está destruyendo la minería, malogrando el río y todo, ¿cómo lo va a hacer? Es fácil hablar. Mira, hemos visto cuántos gobernantes han entrado. Qué fácil hablaron, ¿no? Que yo soy tal, que yo voy a hacer esto, y una vez que estuvieron adentro... Vamos a escuchar qué cosa dice Julio. Es una buena pregunta, porque está en discusión también quién financia a los partidos. Por supuesto, yo creo que porque Odebrecht ha declarado que los ha financiado a todos en las últimas décadas, no solamente años. Yo creo que la pregunta de la señora es absolutamente pertinente.
y nadie debería de tener temor a preguntar de cómo se financia un partido. Y yo le voy a responder en este momento. Nosotros tenemos ahorita 750 brigadistas a nivel nacional en 25 regiones de nuestro país. Y la forma en la que nos financiamos son con contribuciones muy pequeñas y el trabajo de nuestras propias bases. Si ustedes van y alguna vez han escuchado a alguien que se les ha acercado a pedirles una firma, miren lo que tienen. Tienen un polo morado, tienen un lapicero y tienen una planilla. Es todo lo que tienen. Mira, ¿sabes qué? Las mentiras tienen patas cortas. Yo les recomiendo a todos que vayan a ver nuestras redes sociales, en donde está todo el material de las visitas que hacemos, de las actividades que hacemos. Que nos digan en dónde está el lujo, que nos digan en dónde está la gran inversión y los millones de dólares. Mira el trabajo que hacemos. Nosotros somos gente austera. ¿Necesitamos plata? Sí, es cierto. Las cosas no se hacen con arte de magia, pero no es cierto también de que necesitas millones de dólares. No es cierto. No es cierto que necesitas vincularte a un narco o a un coimero para poder hacer campaña. Eso no es cierto. Y nosotros lo hemos demostrado, Nicolás, porque la señora ha dicho otra cosa que es verdad. La palabra lo aguanta todo. Pero las acciones, eso es diferente. Mira la campaña presidencial del 2016. Nosotros tuvimos un cartel en todo el país. Un cartel que fue una donación de una persona. Y todo lo hicimos con los materiales que teníamos en el compromiso de gente. Esa es la diferencia. Cuando tienes un partido de verdad, entonces puedes financiar cositas. Porque tienes gente de todos lados. Pero cuando no tienes un partido y tienes un cascarón y tienes un registro y eres una persona, entonces ahí sí pues tienes que recurrir a grupos económicos, tienes que recurrir a dinero mal habido. Nosotros hasta el día de hoy trabajamos con eso porque queremos mantener nuestra libertad, Nicolás. Las decisiones que hay que tomar el problema el 21... es que te pone, cuando una empresa te pone dinero, a la hora que estés en el gobierno vas a tener que pagar. Vas a tener que pagar porque no te está poniendo el dinero porque te tenga simpatía, te está poniendo el dinero porque tiene intereses. Tiene negocios, ¿no es cierto? Así es, y por eso nosotros evitamos los conflictos de intereses y queremos mantener nuestra independencia. Y como partido, cuando nuestro partido esté formalizado, vamos a cumplir con todas las normas que nos indican cuándo y cómo tenemos que hacer nuestra programación de rendición de cuentas, como lo hemos hecho también en la campaña anterior. Pero quiero recalcar que la pregunta que se ha hecho es una pregunta legítima y que se tiene que hacer todo el tiempo y a todo el mundo. Tenemos tiempo, señora Magariño, para una última pregunta, una última intervención del público, por favor. Una última llamada. Adelante, por favor, escuchamos. Buenas días, ¿cómo están? Adelante, ¿de dónde nos llama? Me llamo de Jesús María, me llamo Pablo. Adelante, Pablo, lo escuchamos. Ya, mira, te voy a explicar una cosa. El señor Guzmán, ¿no? Cuando tú parece que le tienes mucho cariño a Guzmán. Entonces él cuando habla de que estamos buscando un partido, tú hablas de un partido conciso, pendiente. ¿Él qué partido está formando? Recién está formando un partido. O sea, su misma gente que va a trabajar es lo que está pasando con los otros partidos. O sea, ahora, él habla de que somos austeros, todo. En su campaña anterior, que diga, ¿quién fue Arturo Belmont? ¿No fue el que le financió su campaña? ¿No? Entonces, ¿qué habla? Que estamos recolectando plata, que estamos, mi señora me mantiene, todo. No, o sea, que diga la verdad, quién le formó. Y su conjunto que tenía para el Congreso, ¿no eran también proveedores del Estado? ¿Ah? O sea, y también él habló y fue bien eliminado. Si no hace bien las cosas, tiene que eliminarlo. Entonces, ¿qué está buscando? Tú que lo apoyas y un poco más le besa los pies. Ya no vemos. No, yo creo que nadie se puede quejar acá porque le damos espacio a todos, absolutamente a todos. Pero yo soy convencido de que tiene que haber una renovación en la clase política y eso pasa por democracia en los partidos, que no hay, porque no hay democracia en los partidos existentes y no está produciéndose por eso renovación. Y hay que abrir espacio a nuevas organizaciones políticas sin miedo. Y eso tampoco está viendo y tampoco se ha estado permitiendo, nada más. Así de simple, ¿no? Y cuando haya que discutir y pelearnos con Julio Guzmán, les aseguro que van a ser testigos de eso acá mismo. Pero yo creo que esta desconfianza, Julio, es absolutamente legítima. Se nos ha dicho, se nos ha prometido demasiado y a la hora de la verdad, los candidatos, una vez que han logrado el poder, no solo han hecho algo distinto, en la mayor parte de los casos han hecho lo contrario a lo que ofrecieron. Y yo lo entiendo absolutamente y por eso comentarios como el último que hemos escuchado es una consecuencia de todo lo que hemos vivido en las últimas décadas. El señor
tiene sus razones por las cuales piensa así. Pero nuevamente, las cosas se demuestran. Y se demuestran en la cancha, y se demuestran con el trabajo, se demuestran con las actitudes. Y en ese trabajo estamos. Y nosotros estamos convencidos que vamos a ganar la confianza de los peruanos para poder enrumbarnos a un lugar mejor. Hay que reconocer las cosas buenas que nos han pasado en las últimas décadas, pero también hay que reconocer que tenemos que cambiar otras si es que queremos realmente desarrollarnos. Tú sabes que la única forma que las especies evolucionen es no solo cuando cancelan parte de su ADN que ya no les sirve, sino cuando crean nuevo para enfrentarse a los nuevos retos. En los últimos 30 años hemos alcanzado cosas, Nicolás. Hemos bajado la pobreza, hemos crecido económicamente, pero eso no es suficiente. Para poder crecer y desarrollarnos necesitamos otras cosas, y eso pasa por entender que la educación es la ruta más corta al progreso, comenzando desde el vientre de la madre. Necesitamos invertir en nuestros niños, en nuestros jóvenes, aprovechar las grandes oportunidades de hoy. Y la única forma es construyendo nuevos partidos políticos. El partido político, que los peruanos escuchen bien, no es solo para ganar una elección. El partido político es además para gobernar bien y además para quedarte en la vida política, para garantizar que las cosas continúen, porque el Perú no se va a desarrollar en 5 años. El Perú se va a desarrollar en 25 o 30 años. Y eso es lo que los políticos le mienten a los peruanos cuando son candidatos. En 5 años yo resuelvo todos los problemas. En 5 años yo voy a transformar todo. Mentira. No hay ni un solo país en el mundo, de los más desarrollados, que se hayan desarrollado en 5 años, pero sí en 30, si es que comenzamos a hacer las cosas hoy. Por esa razón, pensar en caudillismos es algo inconsistente y absurdo, porque una persona no dura todos esos procesos. Necesitas una institución política, y eso es apostar por un partido. La ideología, por ejemplo, es importante, porque así como las paredes sólidas no se hacen solo de los ladrillos, que son las personas, sino se hacen del cemento que une a esos ladrillos y los hace sólidos. El cemento son nuestros principios, son nuestros valores, que es el centro republicano, que es la cancha plana para todos. Ya no queremos una sociedad en donde tengamos diferentes oportunidades o derechos, o que tus oportunidades dependan de que conociste a alguien o tienes un contacto o tienes un privilegio, sino que sea sobre la base de nuestros esfuerzos. Entonces, esa es la apuesta republicana, que se diferencia tanto de la derecha como de la izquierda. Y hoy día es lo que la mayoría de peruanos quiere. La mayoría de peruanos quiere que su progreso dependa de sí mismo y que no dependa porque tomo caminos o atajos, siendo uno, por ejemplo, la corrupción, o otro, los apellidos, o de qué colegio vengo. No, que determine mis propios esfuerzos. Esa es la visión republicana que conecta con las clases emergentes de hoy. Julio Guzmán ha estado con nosotros, líder del Partido Morado. Muchas gracias, Julio. Gracias. Por estar acá. Gracias. Y para los que dicen que soy Guzmán Lover, no soy Guzmán Lover. Yo creo que hay que escucharlos a todos, que todos merecen la oportunidad. Yo sigo convencido que el retiro de Julio Guzmán de la candidatura en la última elección fue una operación política porque perturbaba lo que se quería hacer. Es decir, fue un jugador que no debió estar en la cancha, ¿no? Porque simplemente le malograba la película a muchos. Y nadie me va a sacar eso de la cabeza. Yo lo viví, yo estuve ahí de una manera directa, ¿no? Y yo creo que fue clarísimo, ¿no? E incluso el hecho de que le aplicaran en otro nivel de, digamos, había la justificación de la entrega de las dádivas por parte del señor Acuña, pero al señor Acuña se le aplica una ley que no se le aplicó a otros, ¿no es cierto? Que también fue una manera sesgada. Y todo tiene que ver con lo mismo, con que hay gente que ha estado manejando la política peruana las últimas décadas, que lo quiere seguir haciendo y que no quiere que nadie entre a malograrles el partido. Ni abajo de sus organizaciones, ni desde fuera con nuevas organizaciones. Y eso tiene que cambiar. Muchas gracias, Julio. Gracias, Nicolás. Vamos a la pausa. Ya está en camino hacia los estudios de Radio Exitosa el jefe del INEI, el doctor Aníbal Sánchez. Con él vamos a conversar, vamos a absolver además todos los cuestionamientos, todas las interrogantes que nuestros oyentes tengan sobre el censo que se va a realizar este domingo. Volvemos.